conmigo a la palabra, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10. Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10. Si estás conmigo en la escritura, me puedes decir amén. Y dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Dios bendiga nuestra vida por medio de esta palabra. Esta promesa de bendición que acabamos de leer aquí, como todas las promesas de bendición de la palabra del Señor, está vinculada a la obediencia. Para poder disfrutar de las promesas de Dios, hay principios que debemos obedecer para poder alcanzar lo que tanto anhelamos y lo que tanto queremos. Y por eso hoy te quiero enseñar del poder que hay en las primicias, porque es un principio de la palabra que permite que la bendición de Dios repose en nuestra casa. ¿Cuántos anhelan que la bendición de Dios repose en su casa? Entonces quiero que estés atento para que podamos entender en qué consiste este principio de primicia. ¿Por qué dar primicia? ¿Por qué Dios está tan interesado en que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Él un día especial al año para darle primicia a Él? Muchas veces pedimos la bendición y deseamos la bendición, y eso está bien, pero la palabra nos enseña que solamente a través de la obediencia a ciertos principios de ella podemos alcanzar la bendición. No basta con desearla, no basta con pedirla, es necesario obedecer principios para alcanzar la bendición de Dios. Amén. Y la pregunta sería en esta mañana entonces, ¿qué son las primicias? ¿Qué es primicia? La primicia es lo primero, lo mejor y lo más importante. La primicia es el inicio de algo nuevo, es un nuevo comienzo. La primicia es una ofrenda especial que se da una vez al año, y esa ofrenda que se da es para consagrar ese año delante de Dios. La primicia es como la semilla que consagra el año. La primicia tiene algo tan poderoso porque cuando se da primicia al Señor se provoca algo en la vida de esa persona. Algo provoca la primicia cuando se entrega al Señor. Y hay dos personas en particular en la Biblia que cuando hacen su aparición en ella por primera vez, lo que hacen es dar primicia a Dios. Y el primero de ellos es Abel. La primera vez que Abel aparece en el libro de Génesis capítulo 4, que es el hijo de Adán y de Eva, este hombre aparece y lo primero que hace cuando aparece es dar primicia al Señor. Él da una ofrenda de lo que tiene. Él era pastor de ovejas y de esas ovejas que tenía eligió lo mejor de ellas, lo primero de ellas, lo más gordo de ellas, y dio al Señor una ofrenda de primicias. La primera vez que se habla de Abel. Y el otro personaje es Salomón. Cuando Salomón, el hijo del rey David, le entregan su reino, lo primero que ese hombre hace cuando recibe el reino es dar una ofrenda al Señor. Primera de Reyes capítulo 3 habla de que él fue y dio al Señor una ofrenda de 1000 sacrificios, 1000 holocaustos le entregó al Señor cuando comenzó su reinado. La primera vez que Salomón, dice la Biblia, que recibe su reino, sucede eso. Ahora, ¿qué provocó la primicia de ellos dos en su vida? Cuando tú vas a Hebreos en el capítulo 11, en Hebreos capítulo 11 hay una lista de hombres de fe, héroes de la fe, y aparece Moisés, el libertador, aparece Abraham, el padre de la fe, aparece Daniel con su fe en medio del foso de los leones, y aparece Rahab, la ramera, que tuvo la fe y la valentía de poder defender al pueblo de Dios, a los espías. Y hay una serie de personas que aparecen allí en Hebreos 11. Pero me llama la atención algo de Hebreos 11, y es que el primero que aparece en la lista de Hebreos 11 de los héroes de la fe es Abel. ¿Por qué aparece Abel? Porque cuando tú pones de primero a Dios, Dios te pone también de primero a ti. Cuando tú decides honrar a Dios, Dios también decide honrarte a ti, porque Él honra a los que le honran. Abel lo primero que hace cuando aparece es dar primicia a Dios en la Biblia, y Dios lo pone de primero en los héroes de la fe. ¿A quién hubieras puesto tú? Quizás a Abraham, quizás a Moisés, pero Dios le plació poner a aquel
que dio lo primero para él. Ahora, cuando hablas de Salomón y te das cuenta que cuando fue rey, lo primero que hizo fue dar primicia al Señor, dar lo mejor a Dios. Te das cuenta cuando analizas el reinado de Salomón que no hubo un reinado tan próspero como el de Salomón. No hubo un rey tan próspero hablando de riquezas y financieramente como el de Salomón. Pero no solamente eso, sino que no hubo otro rey que tuviera tanta paz como lo hubo en el reinado de Salomón. Porque cuando tú colocas de primero a Dios y cuando decides honrar al Señor, se hace enseguida evidente la bendición y la abundancia que solamente puede dar el Señor. Amén. Eso sucede cuando decidimos honrar al Señor. Cuando ponemos a Dios como lo más importante, el progreso y la abundancia aparecen. Y quiero hablarte hoy de 4 cosas acerca de la primicia que tenemos que tener claro. Y la primera de ellas es que la primicia es poner a Dios de primero. Cuando Dios es primero, todo lo demás será bendecido. Ves conmigo la palabra, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 16. Y quiero que la puedas leer en la versión Dios habla hoy. DHH, los que tienen celular. La versión Dios habla hoy. Romanos capítulo 11, versículo 16. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Mira lo que dice este versículo. Cuando se consagra lo primero, lo demás también es consagrado. Cuando se bendice lo primero, lo demás también es bendecido. Cuando consagramos este año al Señor, este año va a ser bendecido por Dios. Amén. Porque lo que se consagra a Dios, Él lo bendice. Diga conmigo, lo que se consagra a Dios, Él lo bendice. Y la primicia tiene la capacidad de consagrar al Señor lo que recibimos de primero. Entonces lo demás que vamos a recibir también será bendecido por Él. Amén. Si el primer mes del año lo consagramos al Señor, los demás meses también serán bendecidos. Lo segundo que tiene la primicia es, la primicia bendice nuestras generaciones. Números capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Escucha bien esto. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda. ¿Por quiénes? Por nuestras generaciones. Nosotros somos alcanzados por la 4ª generación de bendición o por la 4ª generación de maldición. Eso lo dice la palabra del Señor. No sé cómo hayan sido tus generaciones, pero muchas veces vivimos las consecuencias de lo que ellos practicaron, de lo que nuestras generaciones practicaron. Y si en nuestras generaciones anteriores hubo engaño, fraude, robo, asesinato, hubo abortos, hubo adulterio, hubo quiebras, hubo homosexualismo. Si en nuestras generaciones anteriores hubo todo eso, eso pasó de la primera generación a la segunda generación. Y si eso no se corta, pasa a la siguiente generación y a la siguiente generación, y eso nos puede llegar a alcanzar si nosotros no caminamos con el Señor como se debe y no santificamos nuestra vida como se debe delante de Jesucristo, para que se rompa toda maldición generacional en nuestra vida. Y este versículo en particular habla sobre esa consagración de generaciones. Este versículo que acabamos de leer dice algo poderoso, que cuando alguien presenta a sus generaciones por medio de las primicias, consagra su generación por medio de la primicia que está entregando. Es decir, que al consagrar nuestras generaciones por medio de la primicia, las demás generaciones serán benditas. Y yo declaro en esta mañana que en ti se levanta una generación bendita por el Señor, por cuanto hemos decidido consagrar nuestra vida y consagrar nuestra familia delante de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 16 versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese tú me habla de primicia. Ese tú me habla que fuiste primero en tu casa en recibir a Jesús en tu corazón.
Y a causa de que eres primicia, al traer la salvación del Señor en tu casa será salva a través de ti. Porque tú has consagrado tu casa para el Señor y se rompe toda maldición generacional en el nombre de Jesús y se instala la bendición de Dios porque has decidido consagrar tu vida, tu casa, tu familia al Señor. Pero lo que más me encanta de esto es que Jesucristo fue la primicia de salvación para el mundo entero. Cristo es la primicia de la salvación. Por medio de Cristo recibimos salvación y recibe la salvación nuestras generaciones. Y a causa de que Cristo mora en nosotros, entonces seremos primicia de una generación de bendición. Nuestras generaciones serán benditas en el nombre del Señor. Nuestras generaciones serán salvas, serán sanas, serán restauradas, serán prósperas. No habrá ruina en nuestras generaciones, no habrá enfermedad en nuestras generaciones porque hemos decidido consagrarla a Cristo Jesús. Y lo que se consagra al Señor es bendecido. La primicia tiene un poder tan impresionante porque no solamente nos consagramos nosotros, consagramos nuestra familia al Señor. Estamos diciendo: Dios, yo soy la primicia de mi casa, yo soy la primicia de mi generación, yo me consagro a mí, yo me consagro a ti, Señor. Por lo tanto, lo demás, todas mis generaciones a partir de aquí serán bendecidas en tu nombre. ¿Cuántos lo creen? Benditos somos del Señor. Tercero, Dios nos provee la primicia para darnos cosecha. Dios nos provee la primicia para darnos cosecha. Porque Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado primero. Abraham le pide a Dios un hijo. Y Abraham tiene la esperanza de que Dios le va a dar el hijo. ¿Sabes qué me encanta de Abraham? Que nunca perdió la fe de que Dios le podía dar el hijo. Y Dios no dejó esperando a Abraham. Dígale que está a su lado: Dios no te va a dejar esperando en aquello que le estás pidiendo. Dios no dejó esperando a Abraham. Antes de morirse, Abraham vio a su hijo. Ya era anciano, pero vio a su hijo. ¿Sabes qué me muestra esto? Que no debemos desmayar en nuestra fe. No desmayes en tu fe. No desmayes en la convicción de creer de que Dios lo va a hacer por ti. No desmayes en tu fe. Quizás este no sea el camino más fácil, pero sí es el camino más seguro. Dios es justo, Dios es fiel, Dios no desampara a sus hijos. Sigue clamando y sigue creyendo por eso que pides al Señor y que anhela tu corazón, porque Dios se mostrará a ti con gran bondad, porque su fidelidad es para siempre. Abraham le pidió un hijo y Dios no lo dejó esperando. Dios le concedió el hijo porque es que Dios es un Dios de justicia. Después que Dios le da el hijo, ¿qué hace Dios? Le pide a Abraham su hijo. Le pide a Isaac como primicia, su primogénito, el hijo que él amaba. Así le llama a Dios. Su único Isaac, le dice. El hijo de la promesa. Y se lo pide como primicia. Y Abraham va obedientemente a sacrificar a su hijo porque Dios se lo ha pedido. Y va a entregarle su hijo al Señor. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, dice la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 12, que se aparece un ángel allí inmediatamente y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mira eso tan poderoso. Abraham va a sacrificar a su hijo en obediencia porque Dios se lo pide, pero Dios estaba probando, era su fe. Muchas cosas de las que vivimos, Dios está probando nuestra fe. Dios no es un Dios que quita, Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que multiplica. Dios no es un Dios de dolor. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ella. Dios es un Dios de gozo, de alegría. Por eso cuando nos salva, lo primero que da Dios a nuestra vida es el gozo de la salvación. Escúchame bien esto. Cuando Dios ve la obediencia, manda un ángel y el ángel le dice: no toques a tu muchacho porque ya sé cuánto me amas, cuánto estás dispuesto a hacer por mí, a entregarme a mí. Y de repente Dios le provee un carnero. Dios nunca le dice: sacrifique ese carnero en lugar de tu hijo.
Pero Abraham sabía a qué había ido a ese lugar. Él sabía que había ido a ofrecer al Señor un sacrificio, una primicia, que le había ido a entregar algo. Pudo haber dejado que el carnero se fuera, pudo haberse ido con su pelao, pero tomó el carnero y lo entregó a Dios como sacrificio. Cuando Abraham hace esto y le entrega a Dios esa primicia, en vez de entregarle al hijo y le entrega el carnero porque Dios se lo provee, mira lo que dice la Escritura en Génesis 22, en el versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Después que Abraham da la primicia, el ángel se aparece otra vez para decirle algo. Y mira lo que el ángel le dice al Señor, a Abraham, después que da la primicia. Y esta es una promesa para cada uno de nosotros. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. En la simiente de Abraham somos bendecidos todos y cada uno de nosotros. No sé cuáles sean los apellidos de tu familia, pero en esta mañana puedes decir los apellidos de tu familia y puedes decir: mi familia con tales apellidos es bendecida por el Señor, por la promesa de Abraham. Amén. Puedes abrir tu boca y decirlo: mi familia, Acuña Ardila es la mía, es bendecida por mi Señor a causa de la promesa de Dios con Abraham en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre recibe una palabra cuando da primicia y el Señor jura y le dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. De cierto te bendeciré. Estamos condenados a ser bendecidos por Dios eternamente. De cierto te bendeciré. Dios juró bendecirte. Eres bendito del Señor. Y nuestra bendición no depende de las circunstancias que podamos vivir, depende de la promesa que nos ha sido dada de parte del Señor. Toca al que está a su lado y dile: tú eres un bendecido de Dios. Y así como Dios le dio a Abraham la primicia, así Dios nos va a dar a nosotros la semilla para dar primicia. Y quizás ya Dios dio la semilla y ya Dios la puso en nuestro corazón. ¿Cuánto debemos dar primicia? Y quizás ya está en nuestra cuenta, o quizás todavía no ha llegado. Pero algo que tiene importante la primicia es que la primicia se prepara. Diga conmigo: la primicia se prepara. La primicia no es que, ay, el otro domingo es primicia. ¿Cómo es eso? Hay que dar una ofrenda, cojo cualquier cosa y lo meto en el sobre. No, eso no es primicia. La primicia se prepara, la primicia se ora, la primicia se consagra. La primicia se hace con fe, la primicia se hace con temor a Dios, porque es un principio de la palabra de Dios. Estoy separando de lo primero, de lo mejor, para demostrarle a Dios que Él es importante para mí. La primicia es una ofrenda que consagra el año. Y dice el versículo con el cual iniciamos la enseñanza: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mira lo que dice esta palabra: que cuando honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestra primicia, que cuando traemos primicia a Dios, sucede algo en nosotros y hay una promesa que se cumple en nuestra vida. Y quiero leértela en la versión traducción lenguaje actual. Proverbios 3:10 dice: y así nunca faltará ni comida ni bebida. Diga conmigo: nunca faltará este año ni comida ni bebida. Y yo quiero declarar esta palabra sobre ti en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo y declaro sobre tu vida que no faltarán los recursos este año, que no faltarán las ideas, que no faltarán los negocios, que no faltará la sabiduría, que no faltará la unción ni el entendimiento, que no faltará la inteligencia, que no faltarán los inversionistas, que Dios te proveerá de todo para que vivas en abundancia en el nombre de Jesús. No faltará ni la comida ni la bebida, habrá abundancia de pan en tu casa, porque la provisión y la bendición de Dios reposará sobre ti y sobre los tuyos este 2024. Alguien que diga amén a eso y que aplauda fuerte al Señor. No faltará. Diga conmigo: no faltará la provisión de Dios en mi casa. Si Dios le dio a Abraham la semilla, nos la dará a nosotros. No faltará. No faltará en nuestra casa. Fíjese que la Biblia dice
honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. No dice dale a Jehová de tus bienes y de tus primicias, sino honra. Porque hay una diferencia entre dar y honrar. Todo el mundo da, pero no todo el mundo honra. Porque dar es diferente a honrar. Y no me voy a detener en esto, después te explico en qué consiste el dar y el honrar. Pero quiero ir rápido porque se me acabó el tiempo y quiero darte la última razón de la importancia de la primicia. La primicia es importante porque la primicia es poner nuestra confianza en el poder de Dios. Cuando damos primicia al Señor y la traemos, tengo que saber algo. Y es que entrego mi primicia y me tengo que ir en paz para mi casa. Entrego mi primicia y me voy a casa con una promesa de Dios. Yo tengo 20 años de ser cristiana y 20 años, cada año doy primicia al Señor. Cada año he dado primicia a Dios. No ha faltado un año y delante de la presencia de Dios estoy. No ha faltado un año en que yo deje de dar primicia al Señor. Doy lo primero y lo mejor para Él. Y he visto la bendición de Dios reposar sobre mi casa cada año que pasa. Y he entendido algo. La primicia y el problema de la primicia no es o no radica en la provisión, porque Dios siempre provee, sino en prioridades. Cuando no damos primicia es porque no establecemos nuestras prioridades. Dar primicia es un asunto no de provisión, sino de prioridad. Cuando Dios es lo primero, siempre tendré la semilla para dar primicia. Cuando decido que Dios es lo más importante para mi vida, lo primero, entonces lo consagro a Dios, porque necesito su bendición para todo el año. Cierro con este salmo, capítulo 119, versículo 56. Salmo 119, versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, dice el salmista. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Escúchame bien eso. Todos los mandamientos de Dios que obedecemos traen bendiciones a nuestra vida. Algunos de ellos, la bendición que traen es guardarnos del mal, ayudarnos a tener sanas relaciones con el prójimo, nos ayudan a garantizar un crecimiento en nuestra vida espiritual, organizan nuestro mundo emocional, algunos nos hacen construir las familias felices y estables, otros nos proveen un poderoso éxito financiero. Pero la diferencia entre los demás mandamientos que existen en la palabra y el principio de la primicia es que la primicia no es meramente para recibir un beneficio de nosotros como hijos de Dios, aunque la primicia tiene un beneficio para nosotros, porque es la esencia de Dios, siempre es dar. Pero el énfasis de la primicia no es el beneficio que vamos a recibir. El énfasis y la importancia de la primicia presenta este enfoque y es honrar a Dios como Él lo merece y establecer a Dios como lo primero y lo más importante de nuestra vida. Ese es el secreto de la primicia, que a diferencia de cualquier otro mandamiento establece a Dios como lo primero y lo más importante de nuestra vida y le damos honra al Señor como Él se lo merece. Ahí está la bendición de la primicia, ahí está el poder de la primicia, ahí está el secreto de la primicia, de poner a Dios de primero. Cuando damos primicia, lo reconocemos a Él. Y en ningún otro mandamiento sucede esto, solamente en el de la primicia. Quiero decirte que es imposible obedecer a Dios y no tener la recompensa de parte de Él. Cuando damos primicia a Dios, su bendición no se hace esperar y se hace manifiesto el poder de Dios sobre nuestra vida. Cuando damos primicia, hay un poder tan grande que se desata porque es el mismo Dios honrándonos, porque hemos decidido honrarle a Él. Y aquí hay unas manzanas. Nosotros podemos saber, cuando yo parto esta manzana, toma hija, te la regalo. Si yo parto una manzana de estas,
sé cuántas semillas hay en la manzana. ¿Alguna vez te has puesto a contar las semillas de una manzana? Bueno, te dejo de tarea, porque no lo vamos a hacer ahora. Cuando partimos una manzana nos damos cuenta cuántas semillas hay en la manzana. Pero nunca sabremos cuántas manzanas hay en una semilla. Y esas manzanas, para ser manzana, un día alguien tuvo que tomar esta semilla en su mano y tuvo que sembrarla. Y cuando la sembró, activó el poder de la vida para que produjera las manzanas. Eso es la primicia. Cuando damos primicia, es la semilla que produce que el poder de Dios se active en nuestra vida para bendecirnos de manera abundante. Este es un año donde tenemos que incomodarnos a vivir como los años anteriores estábamos viviendo. Es un año para creerle a Dios, para orar en fe y para decirle: yo sé muy bien contar cuántas semillas hay dentro de la manzana, pero yo quiero que tú me digas cuántas manzanas están en una semilla que yo pueda sembrar en ti, Señor. Quiero ver tu bendición desatarse sobre mi vida por medio de la primicia. Por eso, ahí donde estás, yo quiero invitarte a que por un momento puedas cerrar tus ojos, por favor, y puedas pensar en lo bueno que ha sido Dios contigo este inicio de año. Puedas pensar en las bondades de Dios que se han extendido sobre tu vida.